Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Bienvenidos a este primer programa de Consultorio con Vicente. ¿Por qué? Bueno, muchas veces hay muchos hermanos que me realizan consultas, me hacen preguntas. Yo siempre intento, en la medida de mis posibilidades y de mi tiempo, responderles humildemente, con mi forma de ver esa cuestión que les atribula, que les atormenta, que no es nunca mi forma, aviso, sino que siempre es conforme a las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición, la sana doctrina y el magisterio bimilenario de la Iglesia. Eso es lo que guía mi respuesta, que humildemente intento acercarles por ver si puede, pues, poner un poco de paz en sus almas o bien ayudarles en el discernimiento de cualquier cuestión que les atribule o les inquiete. Y por eso he decidido que esas respuestas en las cuales yo, por la gracia de Dios, dedico tiempo a responderle a un hermano sobre alguna cuestión concreta, ¿por qué no, en algunas de las ocasiones, cuando sean respuestas a preguntas que puedan ser de interés general para muchas almas y cuando se pueda, pues por el escaso tiempo que muchas veces nos queda para llevar todo adelante en el apostolado y en la vida, pues hacerlas públicas para que puedan servir a cuantas más almas mejor. Esa es la idea. Así que bienvenidos a este primer programa. Gracias por escucharme. Y si la respuesta que le he dado, en este caso, a esta hermana con la que inauguramos esta sección, le sirve a alguien más, pues bendito sea Dios. Bien, la cuestión que nos trae en este primer espacio, en esta primera singladura de cuestionarios y preguntas y de dudas en este espacio que se llama Consultorio con Vicente, es la de una hermana que nos comentaba, que me comentaba, que estaba un poco atribulada, inquieta, porque un hermano en la fe, un supuesto católico, le había dicho que cada uno de nosotros carga con los pecados de nuestros ancestros hasta la cuarta generación, que eso es así y que si no cree en ello estaría condenada. Ella, muy preocupada, me ha hecho esta cuestión y yo le he respondido humildemente como entiendo, y es lo que quería comentarles a todos ustedes. En primer lugar, a esta hermana yo le he dicho que espero llevarle tranquilidad y consuelo porque la misma solo la va a encontrar en las Sagradas Escrituras, la tradición, el magisterio bimilenario y la sana doctrina de la Iglesia, y no en lo que diga cualquiera, sea uno, sea otro, sea yo mismo, si me baso en pareceres propios. No es lo que corresponde. En ese caso, entiendo la inquietud de esta hermana y la atribulación, y entiendo que cualquiera de ustedes pueda estar inquieto por este asunto, por el saber si carga con los pecados de sus ancestros. Quiero empezar recordándoles, mis queridos hermanos, algo muy importante. Dios es amor y misericordia, y Él nunca desea que vivamos en temor ni en angustia por cosas que no están en el plan de su salvación. Su deseo es que nos acerquemos a Él con confianza, sabiendo que su gracia y su perdón son más grandes que cualquier pecado o carga. Eso en primer lugar. Dicho esto y sobre lo que le han dicho a esta hermana en la fe acerca de heredar los pecados de nuestros ancestros hasta la cuarta generación, yo quiero darles, mis queridos hermanos, tranquilidad. La enseñanza de la Iglesia Católica, fundamentada en la Escritura y en la tradición, no afirma que heredemos la culpa de los pecados de nuestros antepasados. Y eso es lo que vale. No lo que nos diga cualquiera, por muy católico o santo que sea o se crea. Recuerden que los que se ensalcen serán humillados. Y hemos de aferrarnos siempre a lo que nos dice la Santa Iglesia, de siempre interpretando la palabra de Dios. Lo que sí heredamos es la consecuencia del pecado original, obviamente, que fue borrado en nuestro bautismo. Y después de eso,
somos responsables únicamente de nuestros propios pecados. Y sí somos responsables, que no les vendan tampoco la misericorditis de que viví, deja vivir, no pasa nada, Dios te quiere así. No, no, no. Somos plenamente responsables de nuestros propios pecados, pero no de los de nuestros padres, abuelos o generaciones anteriores. Ustedes se pueden preguntar, ¿de dónde viene esta idea? Esta creencia suele surgir de una interpretación errónea, como casi siempre, de pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Éxodo 20, 5 o Números 14, 18, donde se habla de las consecuencias del pecado hasta la tercera o cuarta generación. Sin embargo, estos textos no significan que la culpa del pecado se transfiera, sino que las consecuencias del pecado pueden tener un impacto en las generaciones futuras, especialmente si esas generaciones siguen viviendo alejadas de Dios. Pero la culpa del pecado es siempre personal. Si queremos una aclaración muy brillante dentro de la propia escritura, el propio profeta Ezequiel lo aclara en el capítulo 18, versículos 20 y siguientes. Les invito a verlo. Dice así: el hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la culpa del hijo. El justo será responsable de su propia justicia y el impío de su propia maldad. Fijaos que si nos están diciendo que cargamos con todos los pecados de nuestros antepasados, están muy desencaminados, además de mostrarnos una clara imprudencia y no sé si falta de caridad. Este pasaje que les acabo de comentar del profeta Ezequiel es clave para entender que cada uno de nosotros es responsable ante Dios por sus propios actos, no por los de sus ancestros. Claro, sí que nos podemos hacer una pregunta: ¿y qué sucede si hay influencias negativas en una familia? Es cierto que en algunas familias puede haber patrones de pecado o comportamientos dañinos que se transmiten de una generación a otra. Por ejemplo, se me ocurre actitudes de ira, vicios, falta de fe. Pero esto no significa que estemos condenados por estos patrones. Dios nos da, a través de los sacramentos y de la oración y de los sacramentales, la fuerza para romper cualquier cadena de pecado o influencia negativa. Yo les invito, hermanos, a que si alguna vez sienten que algo de su pasado, de su familia, puede estar afectándoles, recen con confianza. Hagan uso de los sacramentales como el agua bendita, la medalla de San Benito, el crucifijo del perdón, los escapularios de la Virgen del Carmen de San José, el morado, el verde, la medalla de la Milagrosa, y se acerquen a la confesión y a la Eucaristía. Si tienen ustedes Eucaristías verdaderas, realizadas por verdaderos sacerdotes fieles a la verdadera Iglesia, estén siempre en ellas. Si no, no dejen de al menos conectarse a ellas, como la que cada domingo celebramos en el canal Santo Sonada de Adoración y Liberación, presidida por el Padre Tamayo. Y encarguen misas. Tienen ustedes también en Genus Dei el servicio para hacerlo. Esto es lo más poderoso que Dios nos ha dejado en la tierra. Si sienten que algo de su familia les está afectando, recen, hagan uso de los sacramentales y de los sacramentos.
pero no piensen que están condenados por pecados que otros ejercieron. Y en cuanto al temor a la condenación, en cuanto a que a esta hermana el hermano le decía que si no creía en esto estaría condenada, mirad, nadie puede deciros os vais a condenar por no creer en una idea que no forma parte de la enseñanza de la Iglesia. Claro que yo puedo decirles con temor y dolor que si ustedes siguen empecinados en el Unacum con Bergoglio, el falso profeta, se pueden condenar porque esto es doctrina inamovible de la Santa Madre Iglesia. Pero lo que no está recogido en las Sagradas Escrituras a la luz de la tradición, el magisterio bimilenario y la sana doctrina, no es una cuestión que nadie pueda atribuirnos de manera insalvable. Nadie te puede decir, hermana, queridos hermanos, que os vais a condenar por algo que no forma parte de la enseñanza innegociable de la Iglesia. Hermanos, la Iglesia les llama a vivir en la verdad revelada por Cristo y a confiar en su misericordia. El amor de Dios, escúchenme bien, no es una trampa. El amor de Dios no está buscando excusas para condenarles, sino caminos para salvarles. Si viven en gracia, si se esfuerzan por amar a Dios y al prójimo, y si se confiesan con sinceridad cuando caen, pueden tener plena confianza en la salvación que Cristo ganó para cada uno de ustedes. Y por último, un consejo espiritual. Yo les invito a rezar con frecuencia el Santo Rosario, confiando todas sus inquietudes a la Santísima Virgen María. Ella, como Madre amorosa, siempre intercede por nosotros y nos lleva a su Hijo con suavidad y paz. También les recomiendo el uso constante del Salmo 91, una oración poderosa para confiar en la protección de Dios frente a cualquier temor. Hermanos queridos, Dios les ama profundamente y quiere que vivan en paz. No permitan que ideas erróneas o malinterpretaciones de las Escrituras les alejen de esa paz que solo Él puede darles. Confíen en su misericordia y recuerden que su vida está en sus manos amorosas. Y hasta aquí mi primera intervención humilde en este consultorio, por si alguien puede beneficiarse de lo que le transmitía a esta hermana. Recuerden que hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo Rey.